Y entrando en este tema de las medias de compresión, sé que hay diferentes tipos de media. ¿Nos pudieras explicar un poquito más cómo van estos grados de compresión en una media? Sí, claro. Bueno, hay diferentes grados de compresión, pero también hay diferentes tipos de prendas. ¿Qué Okay. quiere decir esto? Pues obviamente existen diferentes grados de compresión. Como ya les decía, estos, dependiendo la severidad del problema de cada paciente, pues se les va a indicar cada uno de estos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, manejamos 4 tipos de niveles de compresión. Ahí depende, obviamente, varias características, por ejemplo, de la marca, incluso cómo se gradúan esos niveles, pero los que más comúnmente conocemos son 4 niveles de compresión: 8 a 15 milímetros de mercurio, 15 a 20, 20 a 30 y 30 a 40 milímetros de mercurio. Esos son los grados de compresión que existen en las prendas. Okay. Ahora, los tipos de prendas hay de muchos tipos, ¿no? Hay prendas obviamente ultra delgaditas, hay prendas mucho más gruesas, hay prendas que ya tienen incluso otro tipo de tecnologías como fibras de carbón activado y Okay. algodón, que evaporan humedad y olor. Hay otro tipo de prendas que contienen seda para hacerlas mucho más fácil de colocar, etcétera. E incluso este mundo es todavía mucho más grande porque existen diferentes tipos de estilos. ¿Qué quiere decir? Existen estilos a la rodilla, al muslo, completas, o incluso estilos de maternidad que traen el capuchón para la zona del abdomen para estas pacientes que obviamente quieren prevenir una insuficiencia venosa o ya tienen, pero en el embarazo, pues al ser un factor de riesgo, se agudiza. Estas medias, por ejemplo, Leti, o estas prendas, por ejemplo, me surge la duda, ¿cada cuándo se tienen que estar cambiando o cada cuándo tengo que comprar una nueva o qué tengo que hacer? ¿Cómo se mantienen estas prendas? Sí, la durabilidad de las prendas aproximadamente es de 4 a 6 meses, pero hay 2 factores que obviamente pueden variar esto. Uno, obviamente que el paciente no las esté utilizando constantemente. Son prendas diseñadas para utilizarse prácticamente diario, ¿no? Si las Okay. utilizan una vez cada mes, pues obviamente el tiempo de vida se va a alargar, pueden durar muchísimo tiempo, ¿no? Pero si el paciente las está utilizando regularmente, ese va a ser su tiempo de vida. Ahora, lo otro punto sumamente importante para garantizar que duren este tiempo es cómo las estén cuidando, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados que obviamente la prenda debe de llevar? Que son muy fáciles, pero que sí tienen que ser llevados al pie de la letra para que obviamente esto nos dure bastante tiempo. ¿Por qué? Porque al tener compresión, prácticamente la compresión está dada por unas liguitas tal cual que se llaman elastanos. Entonces esas liguitas como tal, a todo lo que sea calor, pues obviamente tienden a dar de sí. Si nosotros sumergimos la prenda, por ejemplo, en agua caliente, pues la prenda me puede durar incluso un día si yo la sumerjo así, ¿no? O la pongo a secar al sol, pues también va a suceder lo mismo. Entonces, digamos que los cuidados básicos son muy sencillitos, es lavarla con jabón neutro, a mano de preferencia, para que obviamente dure mucho más tiempo, al no revolverla con toda nuestra ropa en la lavadora y el calor de la secadora. Ajá, no exprimirla, sino que secarla en una superficie plana y que no le dé el sol. Esas serían como las principales, digámoslo, para que obviamente nos dure este tiempo, porque es bastante el tiempo, pero sí tenemos que cuidarla con esos cuidados. Leti, ¿y cómo puede alguien saber? Digo, porque obviamente llevar a cabo un perfecto cuidado de las prendas, pues es complicado, ¿no? Y de repente, oye, pues resulta que yo la uso 5 días de la semana y el otro lo usa 6 o 7. Entre esos 4 y 6 meses, pues son 2 meses de diferencia, ¿no? ¿Dónde es que sabemos ya debo de cambiarla? O sea, ¿hay algo que podamos ver o sentir en la media de compresión? Sí, claro. La prenda de compresión, aunque tengamos una muy buena técnica, casi siempre nos va a costar algo de trabajo al colocarla por la compresión que contiene. Entonces, Claro. los pacientes se empiezan a dar cuenta que cuando ya se la pueden poner súper fácil, o sea, Okay. exageradamente sencillo que se patina, seguramente la compresión de esa prenda ya no es la ideal, ya no te está otorgando la que tú necesitas, ¿no? Ya bajó. Y otra Ok. cosa, pues, es por el tiempo, ¿no? Si realmente el paciente sí la está utilizando prácticamente diario o cada tercer día, quiere decir que sí tiene un uso constante de esta prenda. Por lo tanto, ahí nosotros lo que recomendamos es que tenga un tiempo máximo de tope de hasta 8 meses. A los 8 meses, aunque esté muy bien cuidada y se vea bonita, seguramente la compresión ya no es la ideal. Ok. Entonces, Okay. ya tiene que cambiar. Perfecto, Leti. Perdón, Carlos, es que me quedé con una pregunta Dale, dale, dale. de hace como 5 minutos, pero regresando a los factores de riesgo, Leti, que mencionabas, mencionaste estar embarazada, mencionaste obesidad y ya no recuerdo cuál otra.
Inmovilidad. Inmovilidad, ok. ¿Y cuáles otros debemos de estar cuidando o al pendiente de? Sí, otros muy importantes, como les decía, son los cambios hormonales. En las mujeres los cambios hormonales severos nos puede provocar obviamente este problema. También el uso de anticonceptivos. Ajá. Okay. Una muy mala alimentación ligada a todos estos, pues también hace un factor de riesgo importante. Personas que cargan mucho peso y que obviamente no tienen las medidas adecuadas, también son pacientes propensos a tener insuficiencia venosa crónica, y también los pacientes que a lo mejor ya tuvieron o han sufrido una fractura o un esguince muy severo, ya sea en alguna parte de la pierna, ¿no? Tobillo, cadera, rodilla, etcétera, porque obviamente esos pacientes se llega a dañar su circulación, y si incluso tuvieron una cirugía en la cual a lo mejor como tratamiento de esos padecimientos, pues son pacientes que se altera su circulación y que seguramente pueden tener este problema también. Ok. Una pregunta, se me hace que ya conozco la respuesta, pero no me quiero quedar con la duda. Dijiste pacientes que cargan mucho peso. ¿Te refieres al gimnasio o que están gorditos? Me refiero al gimnasio, y también me refiero a que por su actividad del trabajo, personas que se dediquen a cargar, no sé, se me ocurre cajas, bultos, y que obviamente no tienen las medidas adecuadas, es mucho el peso y la presión obviamente aumenta mucho en sus venas. Entonces, son pacientes candidatos obviamente a tener esta enfermedad, pero pues obviamente son pacientes que se cuidan, que tienen obviamente todos los cuidados previos, pues a lo mejor no, pero sí es un factor de riesgo. Ah, órale, qué interesante. Yo creí que me ibas a decir que no, que te referías a que estaban gorditos o gorditas, pero es realmente que estén cargando peso. Si lo sumamos a obesidad, a mala alimentación, a los cambios hormonales, al embarazo, etcétera, pues obviamente los factores van creciendo. Aumentan. Y obviamente hay una probabilidad más alta de tener, ¿no? Por ejemplo, para darles una idea de esto, por ejemplo, en el embarazo, entre más embarazos tenga la paciente, la probabilidad es mucho más alta a tener esta enfermedad, ¿no? Si solamente tuviste un embarazo, más o menos el porcentaje solo es del 30%, pero si ya tuviste 2, es al 50% y así va subiendo. Entonces, entre más embarazos tengas, pues obviamente la probabilidad es más alta. Órale, ok. Muy bien, Leti. Antes de tomar cualquier iniciativa de compra es importante consultar con el médico, por lo que nos platicabas al principio, ¿correcto? Sí, es sumamente importante, obviamente, acudir a una valoración, sobre todo con el angiólogo, para que nos determine en qué grado se encuentra nuestra enfermedad, si existe, y pues obviamente qué grado de compresión utilizar, con la única excepción de la prevención. La prevención, los sistemas de compresión de prevención, esa sí la pueden utilizar todas las personas sin ningún problema, pero bueno, pues obviamente la compresión es sumamente bajita y hay muy poquitos pacientes realmente que previenen la insuficiencia venosa, pero siempre hay una invitación, obviamente, a empezarlas a utilizar siempre, ¿no? Desde antes, para no llegar a tenerla como tal.